bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow ahí. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Beverly Hills, California, una de las ciudades más acaudaladas en Estados Unidos y una de las ciudades más glamurosas para vivir, comer, pasear y sobre todo el lugar para comprar en los años 90. Vivir aquí era sinónimo de abundancia y de haber construido una familia perfecta dentro de un entorno perfecto. Pero la perfección no siempre es lo que parece. Los hijos no siempre somos los que los padres esperan y los padres no siempre son quienes cuidan a los hijos. La decisión de quitar la herencia a sus hijos marcó la sentencia de muerte de esta pareja de millonarios. Hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos de José y Kiri Menéndez a manos de sus hijos, los hermanos Menéndez. Leti, este episodio es un episodio que ya nos habían pedido varios de nuestros crónicos y es uno de esos pocos en donde no hay dudas quién fue desde que empezamos, sabemos qué es lo que está pasando. Las autoridades ubicaron a los responsables, sin embargo es un caso muy famoso, ya que antes del caso de O.J. Simpson, este fue descrito como el caso del siglo. Y sé que nunca antes ningún juicio había tenido tanta cobertura mediática o había sido televisado con tanta intensidad como este. Es verdad, el caso convirtió la tragedia en entretenimiento en vivo y en directo. Fue la primera vez que se empezó a televisar con tanto detalle y tanto interés y que la gente empezó a disfrutar ver el sufrimiento de otras personas en televisión. Fue un augurio de la actual fascinación de True Crime y de Reality TV. Lograron mantener entretenidos a una nación completa y a los vecinos, países vecinos, con un juicio completo y que de alguna manera influyó y marcó el paso para cómo iba a ser la cobertura y cómo iba a reaccionar la gente y lo que estaba esperando la gente para cuando pasó el caso de O.J. Simpson. Exactamente. Que básicamente es crucificar a la persona que esté ahí. Al que sea, no importa, solo queremos sangre. Así es. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Somebody killed my parents. Pardon me? Somebody killed my parents. Esa es la llamada al 911 que Lyle Menéndez realizó horas después de haber asesinado a sus padres, José y Kiri Menéndez, con la ayuda de su hermano Eric. La llamada dice lo siguiente. La operadora dice, hola, emergencias de Beverly Hills. Lyle contesta sí. Y la operadora le pregunta cuál es su problema. Lo que él contesta primero es, somos los hijos de, y empieza a llorar. Y la operadora, estresada, le pregunta 2 veces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el problema? Alguien mató a mis papás. Y empieza a llorar así de una manera desesperada. Lyle no mentía. Alguien había asesinado a sus padres. Él y su hermano habían asesinado a sus padres. José emigró a Estados Unidos en los años 50, después de la Revolución Cubana, ya que su familia era una familia que se podría decir tenía buenos ingresos en Cuba, y cuando la revolución empezó, Fidel Castro se adueñó de su casa y les quitó todos los bienes materiales que tenían, por lo que José, a la corta edad de 16 años, tuvo que venir a vivir a Estados Unidos y dejar atrás la vida y el estilo de vida que él conocía. Sin embargo, como era muy buen atleta en natación, pudo ingresar a una buena universidad en Estados Unidos, en Illinois. Es ahí en donde conoce a Kitty Anderson,
una chica de clase media de Chicago que también estaba estudiando. Aunque ninguna de las dos familias estaba de acuerdo con la relación, cuando ella terminó la universidad, ella era 2 años más grande que él, decidieron escaparse y casarse en secreto. José parecía destinado a cumplir el anhelado sueño americano. Después de casarse en secreto, la joven pareja se mudó a Nueva York. Mientras Kitty consigue un trabajo como maestra, José sigue estudiando en Queens. Inmediatamente después de graduarse, eso estaba bien impresionante, José empieza a escalar en sus trabajos. 3 años después de graduarse, era presidente de una empresa de contenedores y todo iba en ascenso para la pareja. En enero de 1968 nace Lyle, el primer hijo de los Menéndez, y 2 años después nace Eric en noviembre de 1970. Kitty entonces renuncia a su trabajo como maestra para dedicarse full time a sus 2 hijos. La carrera de José seguía llenándose de triunfos. Con tan solo 35 años se convierte en gerente global de Hertz Corporation. Si observamos, es un puesto muy alto para alguien que tiene escasos 10 años de haber salido de la universidad. Sin embargo, mientras su carrera seguía en ascenso, su matrimonio empezaba a tambalearse un poco, ya que su esposa, Kitty, descubrió varias de sus infidelidades. Inclusive se dio cuenta que José le había regalado un departamento a una de sus amantes. Ahí sí, se me hace como... No, eso no está bien. Pero tal como lo hemos visto en otras crónicas y en ese entonces, no era bien visto que las mujeres se divorciaran o tuvieran una independencia o pegaran de gritos porque los hombres tenían amantes. Entonces, Kitty, aunque está en depresión, decide no divorciarse por el bien de sus hijos y por la opinión pública, obviamente, ¿no? Claro, y es que haciendo como un análisis, hacia el final de los 70s y principio de los 80s, hubo un cambio muy notorio en la dinámica social en Estados Unidos. Después de vivir años de manifestaciones y exigir los derechos en las calles y con sangre y a golpes en los 60s, toda la gente empezó a olvidarse del vecino, del prójimo, de la familia, y empezó a convertirse en una cultura self-centered, como yo soy el centro de, no del universo quizá, pero es como yo primero, yo después, si me queda tiempo, yo otra vez. Y el dinero se convirtió en la medida única de medición del éxito. Entonces, todo mundo quería tener una buena vida y eso significaba dinero y guardar las apariencias ante todo. Money. Sí. Años después, Hertz es comprado por RCA y es así como José ingresa en el mundo de la música y finalmente, dentro de la misma empresa, es trasladado a Live Entertainment en California. Ahí decide llevarse a toda su familia sin importar que Kitty no estuviera tan de acuerdo, pues esto implicaba dejar atrás su familia y amistades de toda una vida. Entonces, habían estado teniendo problemas porque el hombre pues tenía a sus amantes, les tenía a una le tenía hasta apartamento y todo el show. Qué padre. Sí, batallando ya con su matrimonio, Kitty en depresión, pensando si lo dejaba o no. Digo, sabemos que no, que decidió quedarse con él, pero José ya tenía miedo de qué era lo que iba a pasar y entonces decide llevársela para que ella básicamente se quede sin ninguna red de apoyo. Exacto. La aleja de su familia, la aleja de sus amistades y entonces se van a California en donde la única persona que la puede ayudar realmente pues es él, ¿no? En California se mudan a Calabazas y voy a hacer un paréntesis aquí porque tenemos que remarcar que para ese entonces, con alrededor de 40 años, muy joven todavía, José ya tenía un puesto muy importante dentro de la empresa en la que trabajaba y sus ingresos eran muy altos. Era millonario. Obviamente esto no le vino nada fácil, pero su necesidad de devolver el buen nombre y la reputación de su familia, la que había perdido en Cuba, hacía que José trabajara incansable e implacablemente. Cuando digo implacablemente, no es en la mejor manera. José tenía una muy mala fama entre sus compañeros de trabajo y sus subordinados, quienes lo describían como autoritario, implacable y muy severo con sus empleados. Y aquí, en ocasiones, podemos observar que mientras hay gente que puede ser muy severa, muy autoritaria, hasta podríamos decir cruel con sus subordinados en el trabajo, en casa, en muchas de las ocasiones, pueden ser muy buenos padres de familia, muy buena pareja, tener un excelente ambiente de vida familiar. Sin embargo, este no era el caso de José, que como ya les mencioné,
había tenido amantes, le fue infiel a su esposa en repetidas ocasiones y después de haber logrado tanto, esperaba no menos, esperaba lo mismo o más de sus 2 hijos, especialmente de Lyle, que era el mayor de los 2. Para él era muy sencillo decir, ustedes no tienen que sufrir por nada de lo que yo pasé. No tuvieron necesidad de niños, de hacer lo mismo que yo hacía. Entonces ahora tienen la obligación de por lo menos hacer lo mismo que hice yo y tener un excelente crecimiento laboral. Sin embargo, sus hijos no eran igual que él. Aunque constantemente buscaban la aprobación de su padre, cuando llegaron a sus años de adolescentes, Lyle y Eric eran 2 chicos muy average, muy promedio, acostumbrados a vivir una vida de lujos en donde todas sus necesidades básicas ya eran cubiertas por sus papás. Querían tener una vida más bien relajada, cosa que obviamente molestaba a sus padres, puesto que todo lo que tenían lo habían construido ellos 2 a base de su esfuerzo y trabajo, y todo parecía indicar que sus hijos no tomaban en consideración pues todo esto, ¿no? Y que tampoco tomaban en consideración seguir con ese ritmo de trabajo de sus padres. Y aquí quiero hacer otro paréntesis aquí. Porque de pequeños trataron de darles todo. O sea, siempre es como que todo lo que necesitas y más, porque a ellos les iba muy bien. Pero siempre presionándolos a que fueran igual que ellos. Estamos hablando de que cuando los asesinatos ocurrieron, los hermanos tenían 19 y 21 años. O sea, la presión inició desde que todavía tal vez ni siquiera sabían qué querían estudiar o qué querían hacer con sus vidas. Y venían de un entorno familiar en donde probablemente hasta los 11 años los papás les daban lo que ellos querían y era todo. Y a partir de esa edad, cuando entran en la preadolescencia, les empiezan a exigir y a hacer que estudien y que decidan qué quieren hacer con sus vidas. Entonces, oye, mis primeros 11 años los viví bien feliz y luego me empiezas a dar presión de una manera que yo ni siquiera conozco. Ajá, exacto. ¿Qué me puedes decir de cómo les puede impactar esto a los 2 chicos? Bueno, pues estás diciendo algo muy importante, cómo ese cambio tan, podríamos decir, tan repentino de me das todo y yo puedo hacer lo que quiera y de repente empiezas a subir la vara cada vez más. Y hay un tipo de estilo de parenting, como de cómo ser padre, que es authoritative parenting, cuando eres un padre autoritario. Y ese estilo es high responsiveness, high demands. O sea, te exijo mucho, pero te atiendo igual. Y José no era así. José nada más exigía y no tomaba en consideración las necesidades afectivas de los hijos. Y Kitty, pues obviamente tampoco, porque si no podían atender las suyas, mucho menos las de los hijos. Entonces, no les estaban atendiendo la parte de cariño, como la parte afectiva. Les exigían demasiado y al mismo tiempo, y ahorita nos vas a seguir contando más al respecto, no los dejaban sufrir las consecuencias de sus actos. Ajá, exactamente. Y son como mixed messages para el cerebro. No tiene sentido el formato en el que los estaban criando, porque eran como contradictorias las señales y los mensajes que se les estaban dando constantemente. Exacto. Y aparte de eso, o sea, José venía de una familia cubana y a lo largo de la historia en los países latinoamericanos, pues el machismo está muy marcado. Exacto. Y los padres son como de que, pues ahí están los hijos y me tienen que hacer que me sienta orgulloso de ellos, y la responsabilidad afectiva y la responsabilidad de criarlos de manera buena es de la mujer. Sí. Entonces, si tomamos eso en consideración y tomamos también en consideración que debido al machismo, pues él tenía sus amantes y no le importaba cómo Kitty se sintiera, entonces pues ella tampoco podría ser, entre comillas, el papel que le correspondía en ese momento en la sociedad y frente a él, ¿no? Imagínate entonces pobrecito, la frustración que se empieza a formar adentro de ellos, porque está, como dices tú, por un lado el papá exigente, por el otro lado la mamá que no les puede dar
atención que necesitan o el cariño que necesitan. Eso es frustración 100% porque no tienes esa parte como soothing. Nadie te está dando algo bonito. Nada más Exactamente. exige. Y pues mientras Lyle está todo traumado porque no puede cumplir las expectativas de sus papás, Eric, él se siente totalmente excluido u opacado por su hermano. Más adelante lo vamos a ver en sus confesiones. Y no es en mala forma, porque son ellos dos siempre muy juntos y muy amigos, pero simplemente sabe que a ojos de sus papás, pues el importante o el que naturalmente debe seguir con la línea de trabajo familiar es Lyle. Algunos de sus compañeros de escuela inclusive declararon que eran más bien callados y muy juntos ellos dos, que casi no tenían amigos de fuera, eran más bien ellos dos juntos siempre. Cuando salió de high school o preparatoria, Lyle aplica para la Universidad de Princeton y es rechazado. Eso lo hizo debido a las presiones de su papá. Su papá era así como que necesitas estar en una escuela Ivy League, necesito que estés en una de las tops en Estados Unidos, y él aplica para Princeton en donde lo rechazan. Sin embargo, bajo esa misma presión de su papá de tener que estar en una de esas escuelas, aplica nuevamente el año siguiente y sí es aceptado. Sin embargo, en esa escuela, en ese tipo de universidades, bueno, en todas debería ser, ¿no? Pero los valores son algo muy importante. Entonces, si echas mentiras, si eres sorprendido copiando, presentando trabajos que no son tuyos, eso está muy penado. Sí. Entonces, en el primer año, Lyle es acusado y encontrado culpable de presentar la tarea de alguien más como suya, por lo que es castigado por 1 año y mandado de regreso a su casa. Ese mismo año, José era nombrado VP de Live Entertainment, la empresa donde había trabajado casi toda su vida. Cuando Lyle regresa a casa, le dice a su papá que pues estoy castigado 1 año, ya le explica por qué, y le dice que si le puede dar dinero para tomarse ese año e irse con su novia de vacaciones. Entonces José, horrorizado, indignado por lo que su hijo le está pidiendo, lo pone a trabajar en Live. Sin embargo, si el papá tenía mala fama, Lyle se hace una fama peor todavía en la empresa y los otros empleados se empiezan a quejar de él y uno de ellos se acerca con José y le dice, si no fuera tu hijo, ya lo hubieras corrido. José, súper furioso, sale y corre a su hijo delante de todos del trabajo. Aparte, ¿no? Como para volver a tener, ¿cómo se dice? Regain face. Ajá, para volver a así tener es. respeto, entre Así comillas. Aquí es donde las cosas empiezan a irse en espiral para abajo, porque con 19 años, Lyle le propone a Eric, que tenía 17, un hobby un tanto exótico para alguien como ellos, que realmente pues no tenían ninguna necesidad, ¿no? Y empiezan a robar casas. Y, güey, la mayoría de las casas a las que se metían a robar son casas de los papás de sus amigos. Entonces, los atrapan de una manera súper tonta. Eric, de 17 años, es detenido por una patrulla por pasarse un alto y en el carro traían cosas de las que se habían robado. Entonces se los llevan detenidos. Y el papá, sabiendo que Lyle no iba a poder regresar a Princeton si se daban cuenta de esto, decide, entre comillas, arreglar las cosas a su manera. Y hace que el ya deprimido y sentido cero, como parte de la familia de Eric, se declare culpable porque aparte pues era el menor de edad y Lyle queda completamente absuelto cuando hacen eso. Después de eso, va con cada una de las personas que fueron robadas, preguntando cuánto les debía y sin chistar, sin hacerla de tos, les hacía un cheque, aquí está el dinero de lo que mis niños te robaron y se va. Mis niños. Exactamente. Pero obviamente a los hijos pues les iba a costar súper caro el chiste, ¿no? Así que se van, los manda a atención psicológica en donde conocen al doctor Jerome Uziel, que tendría un papel muy importante después de los asesinatos. Después de que todo el mundo en Calabaza supiera de los robos, los Menéndez eran la comidilla del muy prestigioso lugar. José Menéndez, enojado y avergonzado por sus hijos, agarra a toda su familia y se mudan a Beverly Hills. Y ahí es donde José compra una casita de $4 millones, pisos de mármol, cancha de tenis, alberca, casa de huéspedes. Entre los dueños anteriores de la casa se encontraban Prince y Elton John, para que te des una idea. Wow. Iniciando el nuevo año escolar, Lyle regresa a Princeton y Eric se ingresa a Beverly High.
ambos bajo la amenaza de sus padres de obtener buenas notas y poner en orden su vida o los iban a sacar de los testamentos. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El 20 de agosto de 1989, José de 45 años y Kiri de 47 se encuentran en su casa en el cuarto de televisión viendo una película de James Bond. Se encontraban cansados ya que un día antes habían salido en yate a pescar tiburones y habían regresado. Sí, pues eran ricos. A pescar tiburones. Exótica, ¿qué quieres que haga? Habían regresado apenas unas horas antes. El día estaba caluroso, por lo que llevan frutas al cuarto y se acomodan en los sillones a ver la película. Los chicos se fueron al cine, así que los papás ya no tenían nada más que hacer. Alrededor de las 10 de la noche, los vecinos escucharon explosiones pequeñas, pero creyeron que tal vez Kiri estaba tronando cohetes. O sea, pues al parecer es algo que hacía de manera seguida. Imagínate que no le dieron importancia. Pues. La gente rica es bien rara. Exóticos. En ese momento, en la casa de los Menéndez, José recibió un impacto de una escopeta calibre 12 en la cabeza. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Estaba dormido cuando le dispararon por la espalda. Kiri se despertó tras el primer disparo y corrió hacia el pasillo tratando de huir, pero fue alcanzada por un balazo en la rodilla y la sangre hizo que resbalara. Como no la mataron de un solo impacto, al igual que su papá, los hermanos, uno detuvo a su madre, mientras el otro fue al carro, cargó su escopeta y regresó a rematar a Kiri. Kiri sufrió 10 impactos de bala en la espalda, brazo, en la cara, dejándola totalmente irreconocible. O sea, un calibre 12 voy a subir las fotografías obviamente en nuestras redes sociales. No todo el mundo va a tener estómago para verlas, pero quien se atreva a verlas, están fuertecitos. Realmente le desfiguraron la cara y medio cuerpo de los balazos. Sí. O sea, el calibre de la escopeta era muy grande y si al papá de un solo balazo en la cabeza le vuelan una cuarta parte, o sea... Entonces, no, y es que las escopetas, los shotguns, tú sabes, las balas no es una bala, es un impacta y se expande. Exactamente. Esto fue lo que inicialmente hiciera que la policía relacionara los asesinatos con algún tipo de mafia. El hecho de que a los dos, cuando ya estaban muertos, les disparan en las rodillas. Y eso era algo muy usado por la mafia en ese entonces. Los kneecaps. Exactamente. Después de matar a sus padres, los hermanos se dirigen al cine y en el camino se deshacen de sus armas y de la ropa con sangre y entran a ver una película de James Bond. No were the odds. Igual que los papás. Cuando termina la película, regresan a su casa y Lyle hace la famosa llamada al 911 que les puse en el inicio. Y cuando llega la policía y tras verlos y escucharlos tan histéricos, los dejan ir sin averiguaciones. No les hacen prueba de pólvora en las manos, no revisan que hayan tenido... manchas de sangre, ajá, que como cuando salpicaduras de sangre, DNA. Nada, porque como ven lo de las rodillas, entonces dicen, fue la mafia. Y porque estaban histéricos, o sea... y aparte de eso, el carácter que tenía José le había ganado algunos enemigos, los mismos que algunos negocios en donde supuestamente la mafia quería ciertos privilegios que José les había negado, entonces... Para los vecinos, para la gente que lo conocía, fue muy fácil decir, pues sí, lo mató a alguien que le caía mal porque pues no era una persona muy buena onda. Hizo enojar al incorrecto. Exactamente. Al llegar al lugar, la policía encuentra una escena que bien pudo ser de una película gore. Los dos padres tienen la cabeza irreconocible, como ya les mencioné, les voy a subir la fotografía, debido a la proximidad de los balazos y al calibre de las armas. Las fotos van a estar en nuestras redes sociales. En la casa también encuentran un rifle en la habitación
y closet de Kitty, quien, según declaraciones de sus amigas, les había dicho que dormía con la puerta cerrada y la pistola cerca de ella, pues le tenía miedo a sus hijos. O sea, ella le dijo a sus amigas, Sí, ¿les tengo miedo a los así es. niños bebés? Sí, mientras que a su psiquiatra le había confesado que le daba miedo que fueran sociópatas. O sea, Interesante. Los morros con el psicólogo, la señora con el psiquiatra, porque era bien pinga la señora, cabe mencionar, era pinguísima, loca, pero, o sea, las amigas, bueno, ¿cómo no le dices a la policía? Oye, por cierto, mi amiga le tenía miedo a sus hijos. no, es que fueron en las declaraciones. Pero las amigas- luego les habla, señor policía, fíjese que... Ay, o sea, nadie sabía en ese entonces qué era lo que estaba pasando. La psiquiatra de Kitty es mencionada aquí y solamente aquí. Y aunque queremos normalizar un poco las Sí, enfermedades sí. mentales, Sí. que obviamente existen y obviamente han sido negadas durante mucho tiempo, y si en los hombres es muy raro que sea algo, en las mujeres todo el mundo es como de que, de seguro andan en sus días, por eso, que es una aclaración neta, es algo que a mí personalmente me molesta muchísimo cuando dicen eso. Pero entonces en aquel entonces, imagínate, era muchísimo menos de reconocerse la parte de las enfermedades mentales. Sí, no, porque no se reconocía, o sea, no había como validez, no, ¿cómo se dice? Acknowledgement, como dices tú, no se reconocía, pero No había una cultura en donde se Ajá, apoyara a las cultura. personas que tienen este tipo de enfermedad. en los late 80s, early 90s, al principio de los 90s, la gente rica iba al psiquiatra. Pues sí, porque les daban pastillas. Porque les daban pastillas. Y aunque bien, como dices, no sabemos qué enfermedad tenía, ella tomaba pastillas para dormir y para la ansiedad. Entonces, pues ve tú a saber qué le habían diagnosticado, pero entre eso y que ella siempre andaba caminando por la casa con una copita o una botellita y sus pastillas, ella siempre andaba a gusto, la señora. Estaba adormecida todo el día. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, tal vez los hermanos Menéndez se hubieran podido escapar de la justicia de no haber sido por sus acciones tiempo después de los asesinatos. Durante los meses siguientes empezaron a gastar de manera excesiva. Y yo cuando me estreso, digo, no al mismo nivel porque no tengo... Porque no tengo los mismos dinero. ingresos, pero yo cuando me estreso, gasto. Yo también. Es malo, yo sé que es mi manera, es mi mecanismo de soltar la Coping. situación, ajá, pero gasto. Bueno, ellos también, pero Lyle se compró un Rolex, un Porsche Carrera y un café y un restaurante en Princeton, mientras que su hermano se compró un Rolex y contrató un entrenador personal de tenis de tiempo completo y se metió a torneos en Israel de tenis. Ese era el sueño de Eric, ser tenista profesional. Entonces, Y del papá también. así es, se dedicaron a viajar. Iban a los restaurantes más caros mientras se paseaban en el carro de su mamá, güey, en el carro de su madre. Y dejaron la casa de sus padres y se fueron a vivir cada uno a 2 penthouse en Marina del Rey, gastando un poco más de $1 millón en los primeros 6 meses después de la muerte de sus padres. Esto obviamente los colocó hasta arriba en la lista de sospechosos. Pues claro. El 8 de diciembre de 1992, los hermanos fueron arraigados y se presentaron los cargos de asesinato en primer grado contra ambos. Como lo mencioné al inicio de la crónica, ese juicio fue televisado a nivel internacional, opacado después, por el de O.J. Simpson. No había precedentes de este tipo en la cobertura de los medios. Eric confesó los asesinatos a su psiquiatra, quien después de haber sido amenazado por Lyle, si los delataba, acudió a la policía para evitarse más problemas y terminó contando todo. Una de las excepciones a la confidencialidad entre médico y paciente se produce cuando el paciente pone en peligro al terapeuta. Y aquí, honestamente, yo no le creo al hombre. Fíjate, a lo mejor, no Ok, sabemos. aquí va. Eric le dice, nosotros matamos a mis papás. Y él le manda a hablar a Lyle. Pero para ese entonces, el doctor al que todavía se supone que no amenazaban, le había dicho a su entonces novia que se parara atrás de la puerta en la oficina y escuchara lo que ellos le iban a decir. Entonces, él grababa todas las citas que tenía con los chicos. Pero ese día, en la cita, en la grabación,
En ninguna parte aparece cuando los chicos lo amenazan. Y nada más lo escuchan él y lo escucha la novia que está detrás de la puerta porque él tenía miedo. Pero entonces la amenaza, no hay un fundamento real de amenaza porque ella dijo y él dijo. Es hearsay, pero por ejemplo, si yo diera terapia y mi paciente me dice, ay, ¿qué crees? Mi hermano y yo siempre sí matamos a mis papás. A mí también me daría miedo inmediatamente. Pero no lo amenazaron. Eso sí es verdad. Y ahí sí. la razón por la que él le dio las cintas de grabación a la policía es porque él sintió en peligro su vida, Pues porque sí. lo amenazan de muerte. Pero no tiene evidencia real de que lo amenazaron. Entonces... Pero sí, es que ahí te va. El patient doctor es privilege. Así es. Y esto lo sé porque trabajo con un abogado. Siempre y cuando tú sientas que tu vida está en peligro, no necesitas tener una amenaza tal cual. Si tú sientes que tu vida está en peligro, automáticamente, como dijiste al principio, se termina el privilegio paciente-doctor y tú tienes que avisar. Y por cierto, eso también aplica con los sacerdotes. Si tú confiesas un crimen con un sacerdote, o si confiesas que vas a matar a alguien, el sacerdote tiene que ir a la policía. Pero aquí estamos hablando de un psicólogo y psiquiatra. No, es psicólogo. Él es psicólogo. Bueno, sí es cierto, psicólogo. Pero entonces cualquier psicólogo, o sea, no tendría razón de ser la confidencialidad del paciente, porque entonces todos podrían tener el pretexto de decir, es que me sentí amenazado. Es que hay un loophole y él lo aprovechó. Y como dices tú, dijo, me amenazaron, me sentí en peligro, chalala, guau. A la policía le convino. Claro. And they allowed it. Sí, porque en cuanto él dijo eso, le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Necesitamos, es una orden de cateo, danos las cintas. Lo que a mí realmente me parece, realmente por parte del psiquiatra, del psicólogo, una falta de profesionalismo total. Si porque ganó fama. Si te hace sentir mejor, eventualmente perdió su licencia. ¿Por qué? Porque se le murió un paciente al que le dio medicamento. There you go. Okay. Después de estas declaraciones, ya no había duda de quién había matado a los señores Menéndez. La pregunta era, ¿por qué? Y obviamente para todo el mundo la respuesta era muy sencilla. Los dos eran unos malditos y querían el dinero de los papás. Unos malditos. Pues es que así Perrillos. los trataron. Entonces, la justificación de Eric con su psicólogo le dice que los mataron porque les iban a quitar la herencia. Y el psicólogo entonces empieza, como ya lo mencioné, a grabar las conversaciones con Eric. Y básicamente cuando lo amenazan de muerte es porque les confiesan que sí habían matado a sus papás y Lyle dice pues lo vamos a tener que matar. Ese es el supuesto porque eso es lo que la novia dice y pues ahí es donde básicamente los encuentran culpables, ¿no? 3 años después inician los juicios de los hermanos y durante todo ese tiempo los hermanos están en la cárcel, no los dejaron salir. Sin embargo, todo eso se puso en duda después de que los hermanos testificaran. Y normalmente en un juicio de este tipo, los acusados no testifican. Es algo muy raro. Testifican bajo la defensa de la abogada Jill Garcetti, quien dijo que los hermanos habían matado a sus padres después de una vida de continuo abuso, y es aquí en donde una de las escenas más famosas del caso toma lugar. El video también se los voy a subir. Lyle sube al estrado y entre lágrimas, bueno, primero sube como muy calmado y cuando le preguntan ¿por qué mataste a tu papá? Entre lágrimas dice que su papá había abusado sexualmente de él desde que tenía 6 años y que no nada más había abusado sexualmente y a golpes de él, sino que lo había hecho abusar sexualmente de su hermano. Estas declaraciones son hechas entre sollozos y llantos de él y de su hermano. Y Leti, la primera vez que lo vi cuando era chica, me tocó verlo, pues. Yo también lo vi, amiga, yo también lo vi. Pero pues, yo soy más vieja. Yo decía, no les creo. O sea, es una mentira, obviamente mataron a sus papás. Pero ahora de adulta y de pensar que tenían 18 y 21 años, Eric acaba de cumplir 18, y que habían vivido con un hombre que ya viendo toda la historia y todo el background que te acabo de dar, que les acabamos de dar en la historia,
no me resulta tan imposible pensar que sí habían sido abusados. No quiero decir que esto los haga menos culpables, para nada, pero tal vez en algún momento pudo ser un trigger, ese botoncito que te hace que ya, o sea, ya no puedo ir para atrás. The straw that broke the camel's back, ¿no? La gota que derrama el vaso. Así es. Sí, pero no, amiga. Y como dices tú, yo desde que lo vi, pues sí estábamos morritas cuando todo esto pasó. Pero yo nunca les he creído. Jamás mente en la vida. Es que te voy a decir algo. Te voy a decir en dónde es. A mí que me llama mucho la atención, y lo vamos a ver un poquito también más adelante. Cuando Lyle empieza a decir que su papá lo había abusado y empieza a llorar y todo esto, dices tú, yo creo que no, muy probablemente está echando mentiras. Pero cuando dice, no nada más me hizo a mí, sino que me hizo que yo abusara sexualmente de mi hermano, él empieza a llorar con más ganas. Y la reacción de su hermano, que había estado como que aguantándose en todo el rato que mientras él estaba llorando, cuando dice, pues abusé sexualmente de mi hermano porque mi papá, Eric, que para mí es como la hojita que se llevó el viento, como él nada más, o sea, como él nada más, pues hacía lo que su papá les decía y era súper amigo de su hermano. Cuando Lyle dice, abusé sexualmente de mi hermano, Eric empieza a llorar. Y no hace mucho pancho, pero su cara era como si realmente se hubiera acordado de lo que le había pasado durante mucho tiempo y él empieza a llorar. Y ahí es donde dije yo, pues puede ser. Y eso que dijiste, como si se hubiera acordado, esa fue casi las exactas palabras de la mayoría de las personas. Pero... Ay, y te voy a decir yo por qué no les creo. Sin meterme mucho en el perfil para dárselos al final... Todo ese comportamiento a mí, te voy a decir qué me transmitieron y qué me siguen transmitiendo a la fecha cuando los veo con esas lágrimas de cocodrilo, diría mi mamá. Les da vergüenza decir esa mentira. ¿Crees? Eso es lo que a mí me transmite el llanto, los gestos, la cara de asco. Se dan asco a sí mismos y les da vergüenza a sí mismos decir esa mentira para poder recibir una menor condena. Eso es lo que a mí siempre me ha transmitido con sus suétercitos. Perdón la palabra, pero sus suétercitos pendejos de colores de bolis, de sabores. No. Un boli es un hielo de sabor en una bolsita de plástico. No sé si en las demás partes donde nos escuchen sepan qué es. Entonces, eso es un boli. Eso es un boli. Y sus suéteres rosita pink y azul blue. O sea, déjanos en paz. No, güey, para repente. Esas declaraciones son desestimadas por mucha gente, así como tú, ya que nunca le dijeron nada al psicólogo acerca de sus abusos. Sin embargo, algo que no dicen muchas partes es que durante las declaraciones, primos de ellos declararon que no habían visto violencia sexual por parte del padre, pero sí violencia psicológica y física, sobre todo con Lyle. O sea, siempre lo trajo de bajada. Exactamente. Estas declaraciones, aunadas a toda la evidencia, hacen que el primer jurado desestime el caso porque no llegan a un acuerdo. No, se parte a la mitad, literal. Exactamente. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley Weisberg se negó a permitir que las cámaras ingresaran en la sala del tribunal. Dijo, hasta aquí les llegó el circo y yo no quiero cámaras. Entonces ambos hermanos fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer el asesinato. En la fase de sentencia del juicio, el jurado no apoya la pena de muerte para los hermanos, pues las recomendaciones apuntan a una vida en la cárcel. El jurado dijo más tarde que en la consideración de abuso expuesta por la defensa no fue un factor en sus deliberaciones y que el jurado rechazó la pena de muerte porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales ni una historia de violencia, nunca nada. Jamás en la vida. Entonces, cuando estuve leyendo acerca del caso, me enteré también de que el juez dijo, pues sí, muy probablemente sí los violaron, muy probablemente sí hubo abuso sexual, pero para mí ese no es un pretexto para matar a alguien. No, y es que en esa época, en estos años, final de los 90s, el asesinato como defensa propia por abuso no era legal todavía. Exactamente. Y ahí te voy, algo muy interesante, hubo un journalist, ¿cómo se dice? Un periodista
que hizo una comparación entre el caso de los Menéndez con el caso de Gypsy Rose, que también ya nos lo pidieron. Y él dijo, ella confesó que mató a su mamá y nada más le dieron 10 años. A los Menéndez les dieron de por vida sin posibilidad de salir. Y es porque es mujer. Lo leí y dije, entiendo tu punto, pero hay otro caso ya más nuevo de Cyntoia Brown. Ella fue condenada a asesinato en primer grado y felonía con robo agraviado y le dieron life. Ya salió ella, ¿no? Pero ella lo hizo, ella mató a la persona que la estuvo prostituyendo y que la violaba. Pero era persona de todo color. el tiempo. Ella era de color. Ahí está. Entonces, ahí está la diferencia. Pero, bueno. Yo no quisiera decir que pero es es la algo, verdad. pero Es la verdad, es la verdad. Y aquí otra vez te voy a decir, a mí me pareció la mejor decisión de que no se pudieron decidir en el primer juicio. En el segundo ni siquiera se va a mencionar lo de la violación. Nada más vean las pruebas y ustedes, jurado, sin escuchar a los hermanos Maravilla, decidan qué onda. Y sabes que en la segunda... la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Ellos hablan con sus primos que los habían estado defendiendo, diciendo que el papá era violento con ellos. Y cuando, o sea, ellos ya saben que los van a encontrar culpables, básicamente, ¿no? Entonces hablan con sus primos y dicen, ¿saben qué? O sea, quítense de problemas, despéguense del caso y ya no testifiquen, aunque sea a nuestro favor, porque realmente, pues la prensa los va a seguir acosando, los van a seguir molestando y nosotros de todas maneras vamos a ser culpables. Entonces, ¿pues eran culpables? Pues sí, pero a lo que me refiero es que, o sea, su familia que los había visto desde chicos, que decían, ¿saben qué? Pues mi tío sí era, pues algo serio, ¿no? Entonces, ellos le dicen, pues gracias por habernos ayudado, pero pues ya no tiene caso, o sea, ok. Entonces, ahora vienen nuestras teorías y el perfil psicológico de Lyle y Eric Menéndez. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Y platícanos qué es lo que encontraste para que nuestros crónicos puedan formar sus teorías y saber si están de acuerdo o no con los resultados. Claro. Bueno, hemos mencionado en muchos casos, y seguirá siendo la regla, la etapa formativa. Y esta no es la excepción. Hay años que son críticos para el desarrollo de la psique y que van a determinar cómo va a ser el resto de la vida de la persona. Porque es cuando se empiezan a formar los fundamentos del comportamiento y hay ciertas actividades, ciertos comportamientos que se empiezan a desarrollar desde pequeño y si no los frenas, con amor muchas veces, ya ves que siempre te digo hay que educar con amor, y significa que así, o sea, es un hilito y los vas a jalar y va a seguir para siempre su curso. Y ellos vivieron con un papá que era muy duro con ellos y ellos eran muy duros uno con el otro. O sea, era una relación de camaradería, pero... ¿Camaradería? Sí. Camaradería. Camaradería, perdón. Pero eran muy duros uno con el otro, sobre todo en el tenis. No se perdonaban una falta, hacían berrinches cuando estaban en torneos uno del otro. Los tuvieron que sacar varias veces porque... poca tolerancia a la frustración, no sabían manejar sus emociones, eran de carácter explosivo los dos y nunca había consecuencias para sus actos. Eso es algo que los papás fomentaban desde que estaban pequeños. Entonces, pero no había consecuencias para sus actos, pero porque el papá absorbía todo. No, y tampoco el papá tenía consecuencias de sus actos. Pero el papá se murió, esa fue su consecuencia. Bueno. Sí tuvo una muy grande para el final. Sí, pero entonces aquí es donde te voy a hacer una pregunta. Si me estás diciendo que esa es la consecuencia de haber sido así, entonces les estás dando razón. No les estoy dando la razón porque sigue estando mal, pero esa fue su consecuencia. Yo no la justifico. Sin embargo, sí entiendo por qué llegaron a ese punto. Fue un shock por completo toda la vida que nos estuviste dando de chiquillos. Después todas las exigencias que nos diste. Intentamos cumplir hasta donde se pudo. Y de todas maneras nos ibas a quitar todo el dinero. Que era la única razón por la que, digamos, con esto me vas a pagar y me lo vas a quitar. Nel, vas para afuera. Y lo mataron. No lo justifico, pero sí entiendo por qué pasó.
Y bueno, perfil psicológico. Durante la adolescencia y hacia la edad adulta surgen fundamentalmente tres patrones de conducta delictiva. La primera es el aumento de delincuencia durante los años de adolescencia y persistencia hacia la edad adulta, que es la gente que normalmente se queda delinquiendo, incluso de adulto. El segundo es durante la curva general de la edad del delito, que es como de los 8 a los 13, que es cuando empiezas a terminar de formar los conceptos de bien y mal, permitido o no permitido. Y es muy normal el robo de un chiclecito, que le robas dinero a tus papás. No digo que sea bueno, es normal, porque es la curva del crimen, y empieza a disminuir. Entre más grande, después de los 13 años, ese comportamiento es esperado que empiece a disminuir. Y el tercero, menos conocido, porque es menos común, es hacia la edad adulta, o sea, después de los 17, empieza el comportamiento delictivo. Con ellos fue durante su curva, digamos, de adolescencia. Empezaron con petty theft, con los robos pequeñitos, y luego paró por completo. Ya no siguieron robando después de que se cambiaron y de la regañiza y seguro la golpiza que les pusieron, pero después, o sea, saltaron de robos pequeños y casi insignificantes a un asesinato en primer grado, que es, o sea, planeado. Entonces, ellos tienen muchas cosas muy extrañas, como una combinación muy bizarra, muy especial, muy magnífica para explotar. Y algo que no les hemos mencionado hasta ahorita, ellos escribían screenplays, ellos escribían como guiones. Y escribieron uno en particular en el que un muchacho mata a sus papás porque quiere la herencia. Y se la enseñó a uno de sus amigos. Eric lo escribió en la prepa junto con uno de sus amigos. Exacto. Sí, es cierto, sí. Y es el amigo que también le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Sí fuiste o no fuiste? Y él le dice, sí fui. Y luego, no es cierto, amigo, no fui. Pero el mismo calibre, el mismo lugar, en las rodillas también. O sea, yo pienso que tal vez sin querer esto lo tenían planeando desde antes, como que ya estaba ahí el deseo latente y se estaban esperando. Bueno, no sé si se estaban esperando o no, pero ya estaba ahí el deseo latente de terminar con la vida de los padres, por lo que haya sido. Y realmente no tanto de Kitty, cuando están declarando ya después en el porqué, es como, tu mamá no te había hecho nada, ¿por qué mataron a su mamá? Y durante sus declaraciones ambos dijeron, pues es que si matábamos a mi papá, mi mamá siempre lo ha preferido a él, entonces no nos va a defender y nos va a quitar su herencia de todas maneras. Entonces pues ya estaba ahí, pues lo tuvimos que dar también con ella. Y no les creo una vez más. O sea, no dudo que, no sé, el 30% del por qué completo la mataron, pues porque es testigo. Se ensañaron con ella, la desbarataron. Fue peor con ella. Y fue Eric. Y ahorita, en el 2018, Eric es entrevistado nuevamente porque le hacen un cambio. Ahorita les voy a platicar de cárcel. Y cuando lo están entrevistando, Lyle no quiso dar declaraciones y a Eric le preguntan, y porque él dice que él sigue extrañando a su mamá. Ajá. O sea, los dos tenían muy claro que al papá no lo querían y sigue haciendo así como que, pues sí entendemos que estuvo mal que lo matáramos, pero I regret nothing, ¿no? O sea, mi papá realmente no lo queríamos. Y él dice que él sigue extrañando a su mamá y que la extraña todos los días y le dicen, entonces, ¿por qué la mataste? O sea, la pudieron haber dejado viva porque a ella no la mataron desde un inicio. ¿Y por qué le dieron tantos balazos a tu mamá? Y por qué bla, bla. Y Eric, tantos años después, su cara vuelve a cambiar y cuando le está diciendo a la reportera le dice, mi mamá sabía lo que mi papá nos hacía a mí y a mi hermano. Ella sabía que nos golpeaba, ella sabía que él era un abusador. Ella sabía que mi papá hacía que mi hermano me violara y ella prefirió siempre a mi papá. Tampoco le creo. Entonces, por eso.
Digo, está bien, pero tantos años después, y no es su no es su justificación, pero él dice, Es la razón. dice cómo una mamá puede permitir que le hagan eso a sus hijos, y es cierto. Sí, o sea, esa pregunta sí pasó, que otra vez yo no lo creo. No porque quiera defender al señorcito, sino porque el comportamiento de ellos después del asesinato, durante todo el juicio, incluso ya estando en la cárcel, no es el comportamiento esperado o estadísticamente hablando, no es el comportamiento de una víctima. Confesaron el crimen pensando que estaban protegidos por el privilegio de paciente-doctor, por eso confesaron, no, por eso confesó el que se partió primero. Ajá, él es. Pero porque él estaba seguro de que estaba protegido y necesitaba sacarlo. Una víctima no se lo está comiendo tan cañón por dentro la culpa. Porque sabes que tuviste que hacer. Más bien sabes que hiciste lo que tenías que hacer para salirte del abuso. Y a una víctima la culpa se lo come diferente. Porque al final estás asesinando y pues me imagino que no es bonito para la mayoría. Y ellos no. Después, las víctimas necesitan mucha privacidad y ellos no buscaban privacidad. Andaban de compras, andaban de paseo, andaban en restaurantes y tampoco encaja. Nunca mostraron miedo, ni... Si dices que los primos o la familia llegó a haber abusos, ellos no eran personas temerosas. Y tú, me acuerdo que me platicaste, es que se ve el cambio en sus caras en las fotos como que de un cierto tiempo hacia después, de cuando estaban chiquitos. Ajá, sí. Pero no eran conocidos por ser personas temerosas, no eran retraídos, no tenían miedo, no se les veía. Retraídos sí eran porque o sea, cuando les estaban preguntando a la familia, cuando le preguntan a sus pocos amigos que tenían en la escuela, siempre fue, pues retraídos sí eran, no tenían muchas amistades, no eran unas personas que estuvieran mucho en sociedad. Cuando matan a los papás, después de eso, Lyle es el que pum, revienta y él es el que empieza a salir y comprar los restaurantes, y Eric sigue siendo como que él quería ser tenista. Ay, pobrecito Eric, ¿eh? Él quería ser tenista y él lo único que hace con todo lo que le dejaron es pues voy a contratar a alguien y me voy a ir a jugar tenis, ¿no? Pero como te digo, yo siento que él es la hojita que arrastró el viento para todas partes. Claro. Pero sí eran retraídos, o sea, realmente sí eran dos morros que no... Imagínate con tanto dinero que tenían, y estamos hablando que en esos años hubo, muy probablemente les voy a traer también la historia de otro personaje ahí en Beverly Hills que también mata a una chica y se sale con la suya. En la edad que ellos tenían, con el dinero que ellos tenían, con la influencia que tenía su papá, bien pudieron andar de party todos los fines de semana y gastar y tener una vida cool. Y no lo hicieron, o sea, no lo hacían, lo hicieron y lo hizo más Lyle a partir de que matan a sus papás, pero antes de eso, o sea, vivían encerrados básicamente en su casa. Porque el papá necesitaba mantener cierto estatus y ahí y les fallé como persona. No traigo la definición del diccionario de retraídos o de timidez. Yo los llamaría tímidos porque retraídos no eran. Iban a los juegos de tenis, a los torneos, nadaban, iban al club, andaban de compras. Retraído, más bien como esa gente que de verdad ni siquiera sale para nada. Así como tú y como yo ahorita en la pandemia, que no salimos para nada. Y ellos no eran así. Eran tímidos, tenían pocos amigos nada más. Y con los amigos que tenían hablaban muy poco. Yo los llamaría más tímidos que retraídos, pero está bien, te puedo dar el punto como... Puedo soltar ese punto. No mostraban ansiedad y sobre todo no tenían síndrome de estrés postraumático. No lo mostraron. Eso sí. Definitivamente. Y algo muy importante. Durante el primer juicio, cuando testificaban uno o el otro, hacían un high five. Eso es cierto. Cuando habían testificado muy suave sí es cierto. Y habían conmovido a todo el mundo, lloramos juntos y nos vimos y tristecitos y se hacían un high five. Sí.
Nel. Después de la llorada no hubo high five, pero todas las demás veces sí. No, Nel, compilla. Durante esos 22 años en prisión, los hermanos escribían cartas y jugaban ajedrez, enviando sus movimientos por ese medio, porque cuando los meten a la cárcel, dicen, ¿se quieren mucho? Ok, les vamos a quitar lo único bueno que les quedaba en la vida y los separan, los ponen a cada quien en un estado diferente. Y entonces ellos jugaban ajedrez, mandándose sus movidas por carta. Imagínate qué juegos tan largos. En febrero del 2018, las restricciones de seguridad de Lyle Menéndez, ahora de 50 años, disminuyeron y fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek en el norte de California a la instalación correccional R.G. Donovan de San Diego, en donde está su hermano Eric, de 47 años, y por primera vez en 22 años pudieron verse nuevamente. Este penal permite a los reclusos interactuar entre ellos, según un blog del Departamento Penitenciario de California, y ambos finalmente pudieron reencontrarse después de todo ese tiempo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin MacLeod. Y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.